Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta casi última de las actividades de CWS para este semestre. En la noche de hoy tenemos como invitados a dos escritores puertorriqueños, tengo que decir a dos queridos escritores puertorriqueños, me tengo el placer de conocerlos. Ellos son Cezanne Cardona y Francisco Font Acevedo, dos de nuestros escritores, narradores contemporáneos más relevantes de la nueva cepa de escritores puertorriqueños. Ellos van a estar dialogando con el director de nuestro MFEI, el doctor Rubén Ríos Ávila, y como es costumbre vamos a tener dos breves presentaciones. Me toca presentar primero a Cezanne Cardona y José Gabriel Carle va a presentar a Francisco Font Acevedo. Cezanne Cardona. Aquellos que siempre soñamos con hacer de la escritura no una forma de vida, sino la vida, crecimos escuchando que debíamos abandonar los temas y las formas del habla locales por aquello de volver a nuestra literatura, la literatura puertorriqueña, mercancía de consumo internacional. Por suerte, escritores como Luis Rafael Sánchez y Ana Lidia Vega, por mencionar solo algunos, siempre estuvieron claros en que lo puertorriqueño era uno de los tantos temas que debíamos y podíamos tratar, que no importa de lo que escribiésemos, había una realidad palpable, llámese si se quiere una mancha de plátano, desde la que nos acercábamos al mundo. A fin de cuentas, si no nosotros, ¿quién? Esa búsqueda de lo que conformara la literatura nacional y la aceptación de que nuestros primeros lectores somos nosotros mismos, cercados de un oleaje continuo de 100 por 35, provocó que la más reciente producción literaria se, digamos, despreocupara de las fantasías internacionales y le diera la cara nuevamente a nuestra realidad como materia prima, asunto que ya ampliamente había sido abordado por generaciones previas. Trabajos recientes como los de Luis Negrón, anclados en Santurce y publicados en innumerables países, el de Sergio Gutiérrez Negrón, anclado en Bairoa, Caguas, y recientemente seleccionado como uno de los 39 escritores latinoamericanos menores de 39 años en el AI Festival, y el de Cezanne Cardona, con su más reciente libro, Levittown, Mon Amour, se unen a una creciente producción que incluye el cine y que nos devuelve una mirada hacia el paisaje isleño, nos pone el espejo en la cara y nos obliga a enfrentarnos con nosotros mismos y con nuestros asuntos pendientes. Cezanne, quien desde su primera novela trabaja el tema de la violencia, acertó con esta segunda entrega, el libro de relatos Levittown, Mon Amour, al trabajar temas tan pertinentes y urgentes como la construcción de la masculinidad o la emasculinización de los sujetos, los afectos y las desilusiones, y el colapso de la utopía clase mediera puertorriqueña. Para quienes lo conocemos, ese hiato de su escritura entre el primer libro y este segundo fue una larga espera. Nos consolábamos con la oportunidad de leerle 300 palabras al mes en una columna de opinión en el rotativo de mayor circulación del país, consciente de que estaba y está sujeto a la censura típica de los medios informativos atados al poder y al capital. En cambio, el escritor siempre ha hecho buen juicio y ha respondido con historias entrañables, melancólicas e inocentes, aparentemente inocentes. Seamos conscientes de que en estos tiempos aportar a y desde la vulnerabilidad es la mayor de las revoluciones. Ese ejercicio periodístico, a mi juicio, lo que mantuvo su mano de escritor caliente y la afinó de modo que le dio la bendición de la condensación, de la palabra precisa. Pero no se me malentienda, Cezanne no es un escritor
meramente matemático. Esa precisión está mediada por una sensibilidad cada vez más aguda y asertiva. Hablando de aciertos, aprovecho para resaltar el trabajo de Lizardo Martínez, quien como buen editor le sacó de las manos este libro justo antes de que dejara de morar físicamente entre nosotros. Celebrar el más reciente libro de Cézanne es también celebrar la memoria de quien de cierta manera lo forzó a nacer y lo bautizó. Pero bueno, esto se supone que sea una introducción biográfica. Sirva decir que Cézanne, además de ser narrador y columnista, es acuario, es profesor de literatura comparada en la Universidad de Puerto Rico, es maestro en el Departamento de Educación, ha hecho trabajo editorial, es padre de un niño y una niña que aman su pasta carbonara y es, cosa rara entre los escritores, un ser humano bueno, lo que debería importar poco en la lectura de sus textos, pero es que es lo que inevitablemente se trasluce y lo que lo hace ser el escritor que creemos que es. Los dejo con José Gabriel Carles para que presente a Francisco Font. Hola, yo soy José Gabriel. Quise unirme al Body Party que tenemos formado para ustedes aquí hoy. Y yo les voy a presentar a Francisco Font Acevedo. Francisco Font Acevedo, Virgo, es un autor puertorriqueño de la diáspora por excelencia. Nacido en Chicago, ahora es residente de Filadelfia, pero escribe sobre y para San Juan, donde se graduó de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, donde Rubén, Cézanne, Ángel Antonio y este servidor también nos formamos. Ha sido reseñador de libros, instructor de idiomas, traductor, intérprete, colaborador editorial, lector y ahora corrector legal. Ha escrito cuento, novela, ensayo y crónica, pero no poesía, aunque la respeta. Ha publicado Caleidoscopio en 2004 con Isla Negra, La Belleza Bruta en 2008 con Tal Cual y su más reciente, La Troupe Samsonite en 2016 con Folio. Según Luis Rafael Sánchez, Francisco Font Acevedo es uno de los autores más asombrosos de la literatura del nuevo milenio en Puerto Rico, cuya obra oscila entre el antirrealismo y el hiperrealismo, formando una poética espeluznante de la brutalidad humana, la crueldad y la ironía. La escritora Mayra Santos Febres concuerda y añade, a propósito de La Belleza Bruta, que la propuesta literaria de Francisco Font Acevedo desnuda el lenguaje de toda experimentación estética para brindar historias poco ejemplares, nada edificantes. Y cito, que se erigen como los valientes textos atestiguadores de una realidad a la vez local y global, desgarradora y honesta, bella en su brutalidad. Cierro cita. No obstante, el autor mismo, en una entrevista para El Nuevo Día, comenta que en su último libro, La Troupe Samsonite, intenta crear otro lenguaje, mucho más eufemista y sugerente. Es decir, que su propia escritura ha evolucionado más allá, que ya no le interesa escribir sobre lo mismo que La Belleza Bruta. Sin embargo, he sido fan de Francisco Font Acevedo desde sus cuentos de realismo sucio, precisamente en La Belleza Bruta. A los 17, para la clase de AP Spanish, leímos Guantes de Látex, el primer cuento de esa colección, y confieso que fue la primera vez que me identifiqué con un texto puertorriqueño. Nada de identidad nacional, nada de la colonia, ni de la masculinidad truncada, no, de las putas y los homicidas de Río Piedras, mi pueblo de origen. Recientemente, coautoró Santurce, un libro moral junto al artista puertorriqueño Rafi Trelles, un proyecto de intervención urbana multimediático, imagen, texto, página web, en el cual los lectores, libro en mano, caminan por San Juan y arman su propio tour literario por Santurce, antes llamado Cangrejos, el primer pueblo fundado por negros en Puerto Rico en 1773, hoy día el barrio más poblado de la capital. Es decir,
Uno sigue el mapa del libro a su gusto, encuentra un mural y lee un texto de Francisco narrado desde la perspectiva desde Santurce Cangrejos mismo. Rescato solo uno de los textos que habla sobre los hipsters, los nuevos residentes del corazón de Santurce, titulado Los Regresados. Hartos del mall y la suburbia, regresarán a una imaginaria ciudadela. Con barbas toscas él, tatuada y sin maquillaje ella, ambos con botas, volverán sobre los pasos de antepasados desconocidos. A pie y en bicicleta recorrerán mis calles, pintarán murales, en inglés y español me profesarán una devoción casi publicitaria. Ensayarán la creación artesanal, de 3 paredes harán un cine, de un vagón un restaurante, de telas y cachivaches una tienda de antigüedades. Comerán y fumarán verde, y por un tiempo se embelezarán ante mis ruinas. Luego, como tantos antes, partirán en busca del próximo paraíso. Cierro cita. De nuevo la diáspora que nos convoca. La ciudad San Juan que se transforma y en el proceso nos forma, nos une y nos identifica. Como ahora aquí en Manhattan, el próximo casi paraíso, donde coincidimos en tiempo y espacio para conversar. Ante ustedes, Francisco Font Acevedo. Cada uno tiene un texto preparado y pensamos pues que lo leyeran primero y después entonces conversamos entre todos. Así que, César, sí, pueden leer aquí o pueden leer en el podio, como ustedes prefieran. Oye, es mi primera vez en Nueva York y si mañana cae nieve, creo que seré la única persona feliz por un minuto, porque nunca he visto nieve. Mis padres me pusieron un Cézanne en homenaje al pintor y hoy por primera vez pues, pude ver un Cézanne metropolitano y pude ver un Cézanne en persona. Así que no solamente por eso estoy agradecido, sino por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Me gustaría compartir un texto relacionado al huracán María, pero antes les debo confesar algo. Mi libro, Levitando un Amor, estaba en imprenta, estaba a punto de salir la imprenta cuando pasó el huracán. El editor, Elizardo Martínez, que murió meses después de la publicación del libro, me llamó por teléfono 4 días después del paso del huracán para que cambiáramos o el título o le añadiéramos una nota al texto, y yo estuve totalmente de acuerdo, pues porque por esos días habían muerto entre 4 o 6 personas, no sé exactamente el número, precisamente en el área de Levittown. Y yo tenía mis preocupaciones también, precisamente porque no quería, o tenía un poco de resistencia a la hora de acercarme a un evento tan arrollador como ese. Y no queríamos relacionar la salida del libro y el título Levittown con los hechos, así que con un acercamiento ético, que me parece un trabajo editorial magnífico. Elizardo entonces me pidió que escribiera una nota y así lo hicimos, ¿no? Despegándonos un poco del asunto de que mi libro no estaba relacionado con el evento. Me resistí bastante a escribir sobre el evento, y no es hasta que un poeta dominicano llamado Fran Báez me instó a que escribiera una crónica, y entonces decidí prepararla para esta actividad. Lo titulé Viaje al interior de mi padre, y es literalmente el viaje que yo hice en bicicleta desde mi casa hasta la casa de mi papá para poder comunicarme con él. Viaje al interior de mi padre. El huracán María me recordó que mi papá tuvo una novia adicta. Se llamaba Elizabeth, y su nombre me asaltó mientras rescataba mis libros de las goteras que caían del techo. Por suerte o por obsesión, perdí pocos: una novela, un libro de historia y el catálogo de una exposición colectiva de pintura en la que participó mi papá. Organizada por el Instituto de Cultura Puertorriqueña en el 2006, la exposición reunía a los principales artistas plásticos y pintores del país. La pintura era un medio mixto, mezcla de lápices de colores, pastel y acrílico, sobre un panel de madera 60 por 40 pulgadas.
La obra se titulaba Mi amiga Elizabeth y mostraba a una mujer acostada, joven y dormida, con una jeringuilla en la mano y un bebé en el vientre. Cuando los vientos y las goteras amainaron, me senté con servilletas a secar las páginas mojadas del catálogo y recordé la razón exacta por la que no fui a aquella exposición. Por esa época aún le reclamaba a mi papá por qué, de todas las mujeres del mundo, tenía que enamorarse de una adicta al crack y a la heroína de apenas 20 años, que lo mismo trabajaba para una banda dedicada al hurto de carros o que robaba pinceles para mi papá. Justo como lo imaginé, las servilletas no pudieron extraer la humedad del catálogo y cuando regresé de ayudar a mis vecinos de cortar los trozos de árboles caídos, ya las páginas se habían pegado unos con otras. No era la primera vez que mojaba alguno de mis libros, pero casi siempre ganaba la batalla. Tenía una técnica que no fallaba, la secadora de pelo de mi esposa. La usé cuando la insoportable levedad del ser de Milán Kundera y llamadas telefónicas de Roberto Bolaño cayeron en un charco en medio de una mudanza. La volví a emplear aquella vez que mi hijo lanzó 3 rosas amarillas de Raymond Carver a una piscina de plástico. Solo una vez recurrí a la secadora de ropa cuando por accidente eché una noche con Sabrina Love de Pedro Mayral en la lavadora junto a la ropa de mi hijo. Hasta ahora, ese ha sido mi libro más mojado, o el único que olía a suavizador de bebé. Recuerdo que lo puse en el ciclo completo de la secadora y quedó esponjado. De ser un libro de apenas 150 páginas, al salir de la secadora pasó a tener esas mismas páginas, pero con el espesor de una novela de 350. Hasta los libros del suicida Sándor Márai, que en mi estante de libros quedan alfabéticamente al lado de los de Mayral, se les ha pegado el olor a suavizador. Sabía que ninguna de mis técnicas de secado salvaría el catálogo de mi papá. No había luz eléctrica, tardaría 3 meses en restablecerse y las nubes altas de la cola del huracán hacían parecer al sol un chicle de piña pegado debajo de un pupitre. Con la esperanza de rescatar la página donde estaba el cuadro de mi papá, abrí el catálogo y lo arruiné todo. La siempre abreviada biografía de mi papá quedó ilegible y rasgada. De Elizabeth, el cuadro, apenas sobrevivieron los pies, 2 pajaritos y la jeringuilla en su mano. Al igual que el catálogo, en la radio solo quedaba una estación al aire y la gente llamaba para comunicarle a sus familias que estaban vivos. Recordé lo que William Faulkner dijo en el funeral de su madre: tal vez al morir nos transformamos en ondas de radio. No dormí bien esa noche, nadie en el país lo hizo. Pensaba en mi papá, en su casa de madera y en Elizabeth. Cada vez que venía un huracán, los vientos arrancaban una parte de su casa. Temía que el huracán María se hubiera llevado lo poco que quedaba. Años atrás, aquella iba a ser la casa ubicada detrás de casa de mi abuela, en la que estábamos destinados a vivir los 3, papi, mami y yo. Pero el divorcio deshizo ese plan. Aún así, mi papá la terminó, con la esperanza de que mi mamá regresara. Creo que casi todos los niños del barrio Mameyal en Dorado nos parecíamos en eso. La casa de la abuela al frente y detrás un padre o una madre esperando un regreso. Todavía recuerdo cuando los niños divorciados de la calle central nos poníamos de acuerdo para que nos tocaran los mismos fines de semana y así ninguna base quedara vacía en nuestro béisbol callejero. El portón de madera de la casa de mi abuela era la primera base. Cuando Elizabeth apareció por casa de mi papá, el portón de madera de mi abuela ya era la línea del favor. De los 5 años que duró su relación con mi papá, a Elizabeth la vi apenas 3 veces. La primera y la segunda vez traían la misma ropa, una camisa anaranjada, maones rotos y tenis. Tenía el pelo negro y largo, ojos marrones, cejas anchas y la piel tostada y manchada. Habíamos nacido el mismo año, pero Elizabeth parecía mayor. Compartíamos la misma cantidad de páginas y como mis libros emponjados, ella parecía tener más. La tercera vez que la vi en realidad no cuenta. Fui a visitar a mi papá y los escuché discutir. Elizabeth reclamaba dinero para drogas y mi papá le pedía que no le rompiera más los pinceles. Me marché antes de que pudieran verme. Murió pocos meses después. El SIDA acabó con ella y con su hijo de apenas horas de nacido. ¿Por qué no tuve el valor? ¿Por qué no estuve al lado de mi papá ni tuve el valor cuando murió Elizabeth?
¿Por qué no lo acompañé al funeral o tan siquiera le di el pésame? Aún no lo sé. El resentimiento es un feudalismo interior y dos sospechas ejercían el control medieval de mi paternofilia. Que mi papá amó a Elizabeth más que a mi mamá. Que Elizabeth contagió de sida a mi papá. Deambulé por la casa con una linterna. Lo alumbré casi todo. El techo, los cubos para futuras goteras, los muebles tapados, las velas gastadas, las torres de libros en la mesa. Recalé en un ejemplar de la Odisea. Los clásicos se llevan bien con las tempestades y mal con los padres. En la cama, Homero me llevó a una escena con vientos. Odiseo y sus ayudantes arribaron a la isla flotante de Eolia, donde vivía el dios de los vientos. Por sus hazañas, Odiseo fue agasajado con un odre de piel de buey sellado, con vientos adentro para que lo guiaran a su patria. En el trayecto de regreso, Odiseo se quedó dormido y sus ayudantes rebuscaron el odre porque creían que allí el héroe guardaba oro y plata. Del odre salieron vientos huracanados y la tempestad desvió la barca. Nada como huracán para regresar a mi papá. Al otro día, me levanté temprano en la mañana con un plan. Fui a la marquesina y supe que el carro no tenía suficiente gasolina, así que desempolvé mi bicicleta, una mohosa mountain bike Roadmaster de cambios. Al fin y al cabo, fue mi papá quien me enseñó a correr bicicleta sin rueditas. En Cómo leer en bicicleta, de Gabriel Said, leí que el medio de locomoción que mejor nos aleja del ego es la bicicleta. Tal vez eso me ayudaría en las 10 o 12 millas que me separaban de mi papá. Mi esposa exigió casco y usé el de mi hija, que tenía dibujos de una de las princesas de Disney. Para evitar celos, tomé la mochila de mi hijo de los héroes de Marvel. Allí eché merienda y 2 botellas de agua. El desastre empezaba en mi calle. Esquivé árboles caídos, placas solares, antenas de cable TV, pedazos de techos, tejas, zafacones y cisternas de agua sin agua. A la salida de la urbanización tomé la carretera 695 y allí comenzó mi pequeño Vietnam. Todo parecía arrasado por bombas caídas del cielo, como en las películas sobre la guerra que pasaban por la televisión en los 80 y que veía con mi papá. Ante las escenas violentas, él nunca me tapó los ojos, algo que yo sí hago con mis hijos por mucho menos que una familia masacrada a metralla. Familias completas dentro de los carros pasaban por mi lado, mirando la vida interior de las destruidas casas de madera del barrio, de las que solo quedaba en pie el inodoro, la mesa del comedor o los espejos intactos de los juegos de cuarto. Por miedo a que se me vaciara una goma, me detuve frente a una reunión de planchas de zinc y de repente recordé aquella trompeta de Dizzy Gillespie. En medio de un concierto de jazz, mi papá me contó por qué la trompeta de Dizzy estaba inclinada hacia arriba. En un descuido, Dizzy se le sentó encima y la aplastó. Como no tenía dinero para comprar otra, o porque le gustaba el sonido de su trompeta aplastada, siguió tocando con ella así. Hasta la ruina tiene su propia música. Si la carretera 695 era como el jazz, la intersección con la 696 era puro rock and roll. Los cables del tendido eléctrico parecían pentagramas enredados. Pasé con miedo por debajo de unos postes de cemento inclinados que parecían sostener en el aire a un poste de madera famélico y quebrado. Fue inevitable no pensar en mi papá. Hubo un tiempo en que estuvimos conectados por un cable eléctrico. Fue en 1989, luego de que los vientos del huracán Hugo arrancaran la toma eléctrica. El cable era anaranjado, del grueso de los dedos de mis 7 años, y unía por entre los árboles la casa de mi abuela con la de mi papá. De un receptáculo de la casa de mi abuela, el cable salía por la ventana, subía por el tronco de un árbol de quenepa hasta las ramas de un almendro, continuaba en paralelo por los cordeles de ropa, le daba 2 vueltas a una rama de un guayabo y bajaba hasta el techo a 2 aguas de la marquesina de la casa de mi padre. Cuando le conté que me había subido a los árboles para enredar el cable, mi mamá pegó un grito y prohibió quedarme en casa de mi papá. Nunca más dormí allí. Los fines de semana alternos pasaba las noches en casa de mi abuela. Lo que no sabía mi mamá era que yo dormía en el cuarto donde estaba conectado el cable y con el dedo pulgar de mi pierna acariciaba el cable hasta quedarme dormido. Acompañaron mi camino por la carretera 696 unos cables del tendido eléctrico que estaban al ras del suelo. Árboles y postes se alternaban para derribar los techos de una farmacia, de una panadería
y una ferretería. Me asaltó el verso con el que Héctor Biel Temperley comienza cada poema de su libro, Crawl. Vengo de comulgar y estoy en éxtasis. Casi me persigno al ver un caballo muerto y 6 personas cavando un hoyo para enterrarlo. Mi papá me contó una vez que el primer dibujo que hizo fue el de un caballo. Le recordaba a mi abuelo, asesinado por 6 sujetos cuando mi papá tenía apenas 7 años. Con tal de hacerle un funeral, la familia tuvo que vender 3 caballos. A partir de ese punto, sentí que pedaleaba en el interior de mi padre, que las gomas de mi bicicleta entraban por sus paisajes pintados. Pastizales, enredaderas, un hombre durmiendo en la hierba, troncos muertos, ciudades imaginarias, edificios habitados por palomas, avioncitos de papel, basura, botellas, partituras y periódicos arrugados como islas en un mapa. Corté por la avenida José Efrón porque la carretera 696 estaba inundada. Había carros hundidos de los que solo se veía la capota. Las letras de los carteles del supermercado Amigo y Caribbean Cinemas estaban en el suelo, junto a las palmas de la avenida, sílabas imposibles de pronunciar. De Plaza Dorada no quedaba cartel a salvo. Imaginé en su lugar títulos de las serigrafías y grabados de mi papá. El reportaje, 1979, El espantapájaros, 1981 y Empaque, 1992. Al final de la avenida, esquivé un batallón de árboles. Doblé a la derecha por la 693. Por esa carretera transcurrió casi toda la niñez de mi padre y la mía. A mis espaldas quedaba el lugar exacto donde habían golpeado a mi abuelo y luego con un carro le pasaron 2 veces por encima. El Burger King donde mi papá me hizo esa historia estaba bajo agua. El Pizza Hut, donde me contó sobre las 2 millas que tenía que caminar para buscar agua, no tenía techo. El Churchill Chicken, en el que trabajaba la nieta de uno de los asesinos de mi abuelo, tenía los cristales rotos. Y detrás del restaurante, la pared del cementerio municipal estaba en el suelo. Y se supone que aún faltaba lo peor. Las filas de 8 horas en la gasolinera, la histeria por las ATH, la plaga de ratas y abejas, la leptocirosis, las conferencias gubernamentales, los helicópteros militares, las muertes negadas, las plantas eléctricas, la ración de comida y agua en el supermercado, las banderitas en los carros, los hospitales sin luz, viejitos sin oxígeno, la visita de Trump y los rollos de papel de toalla que lanzó al público. Me tranquilizó pensar que mi papá y yo podríamos ir al cementerio a buscar la tumba de su padre asesinado. Recordé algo que dice Héctor Abad Faciolince en El olvido que seremos. De mi papá aprendí algo que los asesinos no saben hacer: a poner en palabras la verdad para que ésta dure más que su mentira. Esquivé 2 semáforos que yacían en el suelo. Pasé por el lado de la antigua fábrica de brasieres en las que trabajaron la mitad de mis tías maternas y doblé por la carretera 698, la única entrada y salida del barrio Mamilla. Un árbol gigantesco había caído encima de un carro del correo municipal. Al frente, una iglesia de discípulos de Cristo había perdido el techo de zinc. Al lado, intacto, el dispensario médico municipal donde mi papá me llevó para que me cogieran puntos en las cortaduras. 7 en la pierna derecha por el cristal de una pecera, 5 en la ceja izquierda por el codo, por un codazo jugando baloncesto, 2 en la parte posterior de la cabeza por una raíz de un árbol de goma. Allí también había muerto Elizabeth. Mi papá la había llevado a una cita médica para revisar al bebé y comenzó a agonizar cuando venían por la carretera 165 yendo de Levitown a Dorado. Supe ese mismo día que mi papá vio morir al bebé en el hospital y que tuvo que pedir que abrieran la bolsa donde estaba el cadáver de Elizabeth para poder darle un beso. Debí estar con él. Todavía me lo recrimino. Ofrecerle mi hombro, un abrazo o simplemente el silencio. Poco después del hospital dejé de pedalear y me dejé llevar. La cuesta me llevaría carretera abajo por el costado de la fábrica de pastillas y otra de marcapasos hasta la calle central, parcela 34 horas. Mi abuela estaba en el balcón, pero no me reconoció cuando llegué. Un atroz Alzheimer la mataría meses después. Entré por el portón de madera roto de la marquesina, le di un beso y busqué a mi papá. Crucé hasta el cuarto de atrás, donde yo solía dormir, y vi encima de la cama dibujos que mi papá hacía en la parte posterior de las cajas de pañales que usaba mi abuela. El viejo cable que salía del cuarto no estaba, ni los árboles que lo sostenían. Y a lo lejos,
la casa de mi papá sin techo, solo vigas. No tuve que llamarlo. Lo encontré secando con servilletas sus pinturas. Lo abracé con todas mis fuerzas y por encima de su hombro vi toda su obra, o la que quedaba. Bocetos, serigrafías y grabados tendidos al sol en un alambre entre dos árboles caídos. Al fondo, el cuadro de Elizabeth, recostado de un almendro aún en pie. El cuadro de Elizabeth tenía manchas de humedad, pero estaba completo. Elizabeth soñaba en el cuadro. El bebé en su vientre parecía vivo y su pelo negro la hacía flotar. Fue entonces cuando le pedí perdón a mi padre y le di el pésame, 15 años más tarde. Gracias. Bien, buenas noches a todos. Como ya hemos consumido tiempo, no voy a hacer ningún preámbulo, voy a leer directamente este texto. Se llama Los Desaparecidos. Estaba desempacando su biblioteca. Los libros no estaban aún en los estantes, aún no habían sido tocados por el suave aburrimiento del orden. En efecto, el hombre se disponía a ordenarlos cuando se le ocurrió hacer de ese aburrimiento una epifanía. No era para menos. Delante de sí tenía las cajas recién abiertas con sus libros, los cuales, según sus propias palabras, volvían a ver la luz luego de 2 años de oscuridad. El hombre que desempaca la biblioteca y que escribe al respecto es Bendix, un intelectual alemán y judío, un marxista híbrido, prácticamente desconocido salvo por un círculo pequeño de amistades. Estamos en 1931, a 2 años de la quema del libro de los nazis en Alemania y a muchos años de la ascensión mítica de Bendix como uno de los pensadores culturales más lúcidos de la primera mitad del siglo XX. Aún está en Alemania y acaba de instalarse en una morada que promete estabilidad y que por ende le permite el supremo placer de cualquier intelectual, el de desempacar sus libros y reordenar su biblioteca. Pero Bendix apenas puede contener su felicidad y nos invita a que lo acompañemos en el proceso de reencontrarse con sus libros. El ensayo que escribe se nos revela como un striptease, como un juego de revelaciones y ocultamientos de un fetichista de los libros, con un regodeo rayano en el exhibicionismo. Solo por rigor intelectual se priva de aburrirnos con una lista de sus ejemplares más amados y en su lugar ensaya varias reflexiones sobre el arte de coleccionar. Poco más de 12 horas le toma desempacar y ordenar su biblioteca, momento que reserva para confesarnos que no son los libros los que toman vida en él, sino que es él quien vive o se aviva en ellos. Ni Borges, el Tiresias argentino, fue capaz de confesar su pasión libresca con mayor voluptuosidad. Al final del texto, como buen artista del striptease, Bendix dramatiza su desaparición. Nos dice que con el despliegue de su biblioteca ha erigido su morada con libros a manera de ladrillos y que, como cualquier coleccionista ante su colección, ahora va a desaparecer dentro de la suya. Y en efecto, con el punto final, desaparece él y su voz. Por supuesto, como todo texto de ficción y el ensayo es el más ficcional de todos los géneros, Desembalo mi biblioteca es también un sueño. El coleccionismo que despliega Bendix es una performance, un wishful thinking, una boutade de estabilidad.
Su celebración del coleccionismo y de su biblioteca personal sublima otra alegría, la de haber podido asentarse en una morada donde por fin podía desplegar su biblioteca. No lo olvidemos, 2 años debió esperar para sacarla del cautiverio de la oscuridad. Ese es el sueño de Bendix en 1931, pero nosotros, nómadas sin remedio, podemos ver más allá. Y más allá le aguardaba a Bendix la otra definitiva desaparición. El despliegue de su última biblioteca en suelo germano fue por breve tiempo. En 1932, ante la inminente consolidación del Tercer Reich, Bendix parte al exilio, primero a la isla de Ibiza, luego a Nice, a París, a casa de Bertolt Brecht en Dinamarca, de nuevo a París, donde es encarcelado por 3 meses y de donde logra escapar a Lourdes en junio de 1940, un día antes de que los nazis entraran a la capital francesa con órdenes de arrestarlo. En compañía de otros refugiados judíos, logra cruzar la frontera entre Francia y España y arribar a la costa de Portbou, un pueblo costero de Cataluña. Allí, en septiembre de 1940, la policía fronteriza española detiene a la troupe de refugiados y les anuncia que ha de deportarlos al día siguiente a Francia, ya entonces ocupada por los alemanes. Bendix se estaba hospedando en un hotel con el ominoso nombre de Francia. En un bolsillo llevaba una visa de viaje para llegar hasta Estados Unidos, en otro una considerable cantidad de pastillas de morfina. Optó, como sabemos, por el viaje sin regreso, por la desaparición física entre nosotros. De su colección de libros de 1931 no quedó nada. Quedaron sus textos publicados y un manojo de manuscritos repartidos entre fieles y brillantes amigos. Tenía 48 años. Esa misma edad tiene O'Krim, un casi personaje de la novela circense La Troupe Samsonite. Supimos de él a los 9, casi 10 años, cuando durante una página fue nuestro cronista explorador. Meterlo en esta historia ha sido difícil. No estamos seguros que llegue a ser personaje esta vez, pero al menos nos ha prometido intentarlo. Lo entendemos perfectamente. Después que se cruza a este lado y se conoce a Moebius, la de muchas moradas, pocos se animan a regresar. ¿O es que alguien ha vuelto a ver a Bendix consultando libros en la Biblioteca Nacional de Francia? De Bendix, justamente, O'Krim acaba de leer el ensayo de Cembalo, Mi biblioteca. Lo ha leído porque le ocurre lo contrario a lo que afirma el título. No puede desempacar sus libros. Su reacción al ensayo ha sido desfavorable. La interpretación de Bendix como coleccionista burgués le ha parecido fallida y, a su juicio, algunas de sus conclusiones, como la que afirma que la propiedad es la relación más íntima que un coleccionista puede tener con su colección, le resultan totalmente frívolas. 2 razones animan su reacción algo tendenciosa: su indiferencia al coleccionismo y el hecho de que no tenga dónde desplegar su propia biblioteca. El coleccionismo es un arte sedentario y, contrario a Bendix, O'Krim no ha conocido otra cosa que la errancia. Por ende, nada sabe del placer de convertir objetos en fetiches de propiedad. Ni siquiera los libros, salvo un mínimo puñado, ha sobrevivido a sus múltiples desplazamientos. No debe extrañarnos entonces que tenga una relación más bien misionera con los libros. Los lee, los devuelve o regala, y estos siguen circulando. Pensaríamos que es lector formado en bibliotecas públicas,
pero estas apenas existen en su país y la Biblioteca Nacional solo lo es por proclama oficial. Esta carencia, por cierto, nunca lo ha desanimado con los libros que hasta la fecha ha leído y los pocos que ha escrito. En todo caso, contrario a Bendix, su biografía de lector lo ha convencido que el libro debe ser un bien comunal y el mejor autor es aquel que pierde el nombre. Pero estas convicciones, aunque lo niegue O'Krim, son meras racionalizaciones de otra molestia, de otra inquina que nada tiene que ver con Bendix. Ocurre que O'Krim ha partido al exilio sin el prestigio de la persecución política ni de la necesidad económica que ha asolado a su país. Sus razones para partir fueron más afectivas y utópicas. En una frase, la de comenzar una vida nueva allende los mares. Su razonamiento no estuvo exento de extravagancia. Si siempre fue un nómada en su país, si nunca tuvo morada fija, si su vida fue una sucesión de precariedades y nunca pudo llamar suya a una comunidad, no perdía nada con marchar al extranjero. Con una austeridad casi masoquista redujo su biblioteca a 200 títulos, entre estos los 3 que ha escrito. Regaló el resto, se deshizo de su escasa utilería doméstica y compró un boleto de ida a la ciudad de Filadelfia. Y así, tras despedirse de sus pocos fieles amigos, desapareció de su isla desencantada. Apenas aterrizó en Filadelfia, O'Krim se quitó sus maltrechos zapatos isleños y calzó un par sin estrenar que había guardado para comenzar su nueva vida. Fue todo lo que logró de su sueño de tabula rasa. Desde lo alto de la alcaldía de Filadelfia, William Penn, el fundador de la ciudad, se lo advirtió con sus 26 toneladas de bronce y su mano derecha extendida. Calma, forastero, nada que valga la pena se construye en un día. Pero nosotros, nómadas sin remedio, decimos más. No hay comienzos, sino continuidades. En la casa adonde arriba, gracias a la hospitalidad de una prima segunda, su vida se va miniaturizando, pese a la extensión del emplazamiento suburbano. Afuera le mortifica la sucesión de centros comerciales, como antes, en su desaparecido país, le entristecían los de la zona metropolitana. Sin auto busca sosiego desplazándose por la ciudad mediante la transportación pública, mucho más confiable que la de su país. Allá, los bolsillos citadinos de Santurce o el viejo San Juan le daban la ilusión de ejercer una ciudadanía peatonal. Acá, bajo la sombra masiva del cuáquero Penn, puede olvidarse de sí mismo caminando por horas entre rostros desconocidos. Caminar y los libros que toma prestados de la biblioteca pública de la ciudad son sus únicas conquistas de isleño exiliado. Por supuesto, son consuelos, como tantos otros que no duran. Sin un trabajo, según pasan las semanas de frustrados esfuerzos por superar su estado de refugiado familiar, su misma condición errante parece desgastarse, y con ella la posibilidad de imaginar un futuro. Y así lo encontramos, en un cuarto minúsculo, miniaturizado aún más por su biblioteca sin desempacar, leyendo un libro prestado de la biblioteca de la ciudad. Un libro de Bendix que le recuerda que está arrinconado y que no hay que estar en el Hotel Francia en 1940 para desaparecer. En una situación sin salida no tengo otra elección que la de terminar. Es en un pequeño pueblo situado en los Pirineos, en el que nadie me conoce, donde mi vida va a acabar.
Así lee O'Krim la nota suicida que Bendix nunca escribió, pero que Jenny Gurland, una fotógrafa de la troupe acuartelada en el Hotel Francia, transcribió o tal vez inventó. No sabemos y no importa, pues la ficción y la historia no siempre se contradicen. O'Krim lee la nota y sin que nos lo pidan, nosotros transcribimos en una de sus libretas lo que su angustia no le permite escribir. En una situación sin salida no tengo otra elección que la de continuar. Es en una ciudad legendaria situada en el este de Estados Unidos, en la que nadie me conoce, donde mi vida va a desaparecer. Otros días, otras semanas se sucederán antes de que O'Krim acepte que su vida no es una ficción solitaria y que, como la de Bendix, no se sustrae de la historia. La desaparición de Bendix en 1940 fue un anticipo de otras más cruentas desapariciones por la hoz sistemática de los nazis. Su propio hermano, George, murió en el campo de concentración de Mauthausen en 1942, una entre 122.000 a 320.000 víctimas que murieron por desnutrición y trabajo esclavizado. Esa imprecisión en las cifras no atenúa el horror, pero nos dice de la visión necrofóbica del poder en los nazis. 1 o 3, 100.000 o 300.000, da igual. Los muertos son obscenos, un excedente del cual urge deshacerse de manera eficiente. Algunos nombres quedaron registrados en el recuerdo de los sobrevivientes, pero la inmensa mayoría desapareció en un abismo indefinido, en la oscuridad más inescrutable del Holocausto. En otro tiempo, en otro contexto histórico, O'Krim va descubriendo su filiación con otros exiliados, otros refugiados de su país en Filadelfia. Hay puertorriqueños que sobreviven hacinados en sótanos de edificios, otros que pugnan porque se les extienda su estadía en refugios provistos por FEMA, amenazados con la expulsión a la calle y la indigencia. Y aunque el exilio de O'Krim tuvo otros motivos menos apremiantes, menos dramáticos, ya forma parte de la oleada de inmigración a Estados Unidos tras la catástrofe del huracán María el año pasado. Es uno de 160.000 puertorriqueños, la cifra es solo aproximada, y uno más de 10.000 que ha arribado a Filadelfia. La imprecisión de las cifras es oportuna y mueve a O'Krim a volver sobre sus pasos. Vuelve al aeropuerto internacional de Filadelfia, donde intercambió sus gastados zapatos isleños por otros nuevos, cuyas suelas en meses de caminatas ya registran una historia mínima en la ciudad. Pero ya no es el corte ilusorio entre una y otra etapa de su vida lo que lo cautiva, sino la continuidad, la sinapsis histórica y ficcional. Esos zapatos abandonados en el aeropuerto lo devuelven a un cementerio simbólico en homenaje a los muertos de María frente al Capitolio de la isla desencantada. Allí, el 1 de junio del 2018, dejó un par de zapatos marrones rotulados con el número 2237 y una nota que leía: desaparecer 4.581 personas no es un error estadístico, es un crimen de lesa humanidad. Lo escribió porque era el producto de sustraer los 64 muertos oficiales a los 4.645 calculados por un estudio de Harvard. Lo escribió porque sabía que el descuento de los muertos era un acto deliberado del gobierno, un encubrimiento criminal. Pero ¿cuántos en realidad fueron? ¿Cómo y dónde desaparecieron tantos cadáveres? Fueron preguntas que O'Krim no se pudo contestar.
además de la máquina de ficciones del gobierno para silenciar y entorpecer la verdad, el número mismo de OCRIM en la imprecisa cifra de exiliados puertorriqueños ha servido para relativizar explicaciones. ¿Cuántos murieron? ¿Cuántos partieron del país? En la continuidad de ambos procesos se abre un abismo, una fosa común de desaparecidos. Entre estos, los miles de cadáveres etiquetados y transportados durante 28 noches de toque de queda. Recién llegado a esta intersección entre la ficción y la historia, OCRIM no sabe que será el explorador que desaparece. Así, en Filadelfia irá conociendo a un grupo de Philly Ricans, puertorriqueños nacidos o que han convertido la ciudad en el destino de sus vidas. Algunos le mostrarán una cortesía pasajera, otros una inconfesada suspicacia, la misma que oponen los isleños a los que llegan a la isla con otro acento o alguna hibridez lingüística. Y como antes hicimos con Bendix, OCRIM tendrá también su epifanía. Conocerá una troupe de extravagantes movidos por el arte y la risa que sabrá cogerlo como uno más de entre ellos. Y en la calle Diamante, en una casa de muchas moradas, donde la tolerancia al nomadismo es regla de oro, volverá a desaparecer. No lo sabe OCRIM, pero lo sabrá en breve cuando deje de ser personaje. Nada acaba, ni con la muerte, ni con el olvido. Tarde o temprano se pierde el nombre y se regresa a nosotros, los desaparecidos de esta historia. Ahora nos ven, ahora no nos verán más. Muchas gracias. Buenas noches a ambos. Vamos a conversar aquí un ratito. Ya luego entonces lo movemos para todo. Antes que nada, quería recordarles que el evento de esta noche también, como muchos de los eventos a lo largo de este semestre, forma parte de una colaboración que hemos sostenido el MFA, la Maestría de Escritura Creativa en Español, con la cátedra Andrés Bello que ocupa este semestre Julio Ramos. Así que nos hemos aprovechado muchísimo de Julio, de sus contactos, de su intensidad y de su deseo. Y la semana próxima creo que culmina este proceso colaborativo con una conversación en torno a la última novela de Diamela Ertig, Sumar, en la que participará el mismo Julio junto con Aurea María Sotomayor, que viene de la Universidad de Pittsburgh. Así que ya con eso cerramos el ciclo de eventos de invitados. Nos quedaría un último evento de la lectura de cierre que hacemos tradicionalmente todos los semestres con nuestros estudiantes del MFA. Bienvenidos Francisco y Cezanne. Yo quería comenzar con una pregunta para los dos, y que tiene que ver con un elemento que yo identifico como fundamental en el caso de los dos últimos libros de ustedes, La Troupe Samsonite en el caso de Francisco y Le Vitam Mon Amour en el caso tuyo. Yo creo que son de dos maneras muy distintas textos sobre lo precario, ¿no? Sobre lo precario como una zona límite inescapable de lo real en todas partes, pero en el caso de Puerto Rico, lo precario ahora, en los tiempos
de la deuda impagable por un lado, o en los tiempos de cómo esa deuda se refleja en relación con los fenómenos meteorológicos como los huracanes que azotaron a la isla el año pasado. Y es que la palabra precariedad es una palabra compleja, ¿verdad? Y yo no sé qué piensan ustedes, pero yo no creo que todo lo precario es forzosamente negativo o adverso, sobre todo para los escritores. El trabajo con lo precario es muy importante. ¿Qué uno incluye en esa palabra, ¿no? Lo poco seguro, lo incierto, lo poco duradero, lo frágil. ¿Cómo ustedes se acercan al tema de lo precario y cómo lo elaboran en los últimos textos que han escrito? Bueno, si voy a hablar de la troupe Samsonite, o hablo de los desaparecidos que acabo de leer, creo que tiene todo que ver. Es decir, la precariedad material, pero también emocional, ¿no? Es un elemento siempre muy seductor. En mi caso también yo creo que es algo muy cercano, ¿no? Y sí lo veo como un incentivo creativo, no solamente por el interés que pueda tener en términos de utilizarlo en un texto. Yo creo que siempre de una manera u otra entra. Y yo creo que esa es parte de la brutalidad de la vida, ¿no? Y también del sistema, de un sistema capitalista como vivimos todos, ¿no? Tú sobrevives si tienes. Si no tienes, estás condenado a la precariedad, y todos estamos sujetos a esa posibilidad, estamos a un pie de ello, ¿no? Y las circunstancias pueden cambiar dramáticamente. En el caso, por ejemplo, en Puerto Rico, con un huracán como el huracán María, pues esa precariedad o esa fragilidad en la estabilidad en todos los aspectos de la vida en Puerto Rico, pues se magnifica, y entonces pues se convierte en una palabra. Sin embargo, siempre ha estado ahí. En el caso de la troupe Samsonite, y con esto dejo al compañero César que elabore, pero también puedo hablar de tu libro, que me encanta por eso mismo. Es que está hablando de una familia que actúa como si fuera una troupe circense, ¿no? Y está hablando de una precariedad, por ejemplo, en un tiempo en Puerto Rico que se entendía que era de bonanza económica, donde ese tipo de situaciones extremas de precariedad material no eran siempre muy visibles o pasaban inadvertidos. Lo que ocurre con Puerto Rico y con el mundo en general, incluyendo los Estados Unidos, luego del 2006-2008 con la crisis financiera, es que se vuelven más visibles, digamos, esas precariedades económicas, ¿no? Materiales. ¿Verdad, César? Yo soy hijo de pintor, y a veces mi papá me sacaba para que mirara cerca de la casa donde vivía, de lo que leí, separaba una garza, bueno, no era la misma, ¿verdad? Siempre era una distinta, y el viento cuando daba le movía el cuello de la garza, y mi papá me decía: eso jamás lo voy a poder pintar, jamás lo voy a poder pintar. Yo creo que uno, cuando se acerca incluso al lenguaje, ya uno anda con problemas de precariedad. En ese sentido, a la hora de acercarme al mirar la precariedad desde la ficción, pues obviamente de una ficción que está muy marcada por lo personal. Tengo 2 trabajos, mi esposa tiene 2 trabajos, tengo 2 hijos, un solo carro. Hubo momentos en que teníamos que escoger entre pagar el agua o la luz. En ese proceso largo y que no se acaba y que no veo que se vaya a acabar, yo decidí no explicar la precariedad.
a la hora de sentarme a escribir. Si le explico, a la hora de escribir no la puedo abordar. Así que me acerco a la precariedad de forma precaria. Y tal vez de esa forma puedo ver o intento ver lo que esa situación me puede dar más allá de los elementos materiales o inmateriales que me plantea. Decía Walter Benjamin que la mitad del arte de narrar es no explicar. Y en muchas ocasiones, y sobre todo en mis cuentos, yo decidía no explicar la precariedad, simplemente ver cómo el sujeto reacciona frente a ella, pero no explicarla en términos ni políticos, ni en términos económicos, sino en términos materiales. Así más o menos me acerco yo al asunto de la precariedad. Interesante, porque un resultado neto, que me parece a mí que es observable en ambos, es que ninguno de estos dos textos es particularmente triste o fatídico, ni tan siquiera pesimista en el tono. No quiero decir por ello que se trate de textos festivos y celebratorios, pero de lo que no se trata en ninguno de ellos es de tematizar lo precario, de convertirlo en un tópico como tal de la escritura. En el caso de tus cuentos, curiosamente, tú eres un escritor que se inicia como novelista y pasa al cuento. Y en el caso tuyo es lo contrario, ¿no? Tú habías sido un cuentista muy consagrado, y decides entonces moverte a una novela bastante narrativamente compleja. Pero volviendo al tema de lo precario, me gustaría pensar que algo de la elaboración en el caso de tu texto tiene que ver con la vida del circo y con el nomadismo como una especie de forma de vida. Tú le llamas gusto adquirido, sí. o alguno de tus personajes le llama gusto adquirido. Sí, bueno, está ficcionalizado así. Yo creo que también puede ser una única opción, ¿no? Casi como una especie de fatalidad. Entras ahí y no tienes alternativa. También en el caso de la troupe, Samson, con la presencia de toda esta red metafórica con el circo, pues es justamente para hacer digerible también el tema de lo que trata, ¿no? Entonces, pues es una forma más secada de decir situaciones a veces muy penosas y muy desgarradoras sin que escribamos un culebrón, ¿no? Entonces, pues ahí ese es el juego también literario para poder decir la precariedad y la situación de digamos, nomadismo de ese grupo de personas de una forma pues que recoja ese mundo, pero también se abra a otra cosa, porque también de otra manera sería una literatura muy tremendista. Y como tú dijiste, me gustó eso que apuntaste, de que la precariedad no tiene que ver, o sea, no tiene que ser un texto fatal, ¿no? Fatídico, digamos, escatológico en el sentido de un final, sino que incluso también ahí, y ocurre con los personajes de la troupe, hay una celebración de la imaginación y del arte mismo, y se puede dar desde la situación más precaria, y eso es un asunto que a mí me parece muy pertinente, ¿no? Y muy real. O sea, se distribuye, ¿no? El arte o el interés artístico, igual que el talento,
no está circunscrito a ningún espacio social ni a ninguna circunstancia. Aún las más desesperadas puede salir de ahí un artista, ¿no? O un artista. A mí me llamó la atención que en la troupe Samsonite, aunque podría describirse el grupo de personajes que deambulan de un lugar a otro, y hay todo un itinerario de viaje que cualquier lector puertorriqueño reconoce muy gráficamente como un viaje a lo largo de la zona metropolitana, la zona del oeste, de Mayagüez, etc. Me llama mucho la atención los objetos. En el caso tuyo, perdóname, quería hablar de la figura del padre. En el caso de la troupe Samsonite, no parece que hubiese una figura patriarcal en ese grupo de gente. No hay padre, como por lo menos yo no pude identificar una figura patriarcal. Hay mujeres, quizá picaria, pero y de manera también muy suave. Y lo particular es como algunos se sienten apadrinados por un amigo que es homosexual. Sí. Entonces, pues Narciso. Narciso, que sería entonces una figura, digamos, modélica para el personaje de Mirko, pero fuera de él, todas las representaciones de los hombres son terribles, ¿no? Son los carnavales, sí. Son los que traen el desorden. Sí. Mientras que en los cuentos tuyos es todo lo contrario. La figura del padre es una figura muy central, pero es un padre curiosamente disminuido, por un lado, pero no por ello despreciado, ¿no? Me llama la atención como es como una especie de regreso a la figura del padre, liberado un poco, por un lado, de la demonización. Cuando uno piensa en la literatura puertorriqueña y en Edgardo Rodríguez Juliá o en Luis Rafael Sánchez, las crónicas de Edgardo Rodríguez Juliá, de lo que se trata es de la identificación entre un hijo putativo y su padre, ¿no? Que puede ser Albizu Campos o Muñoz Marín, ¿no? Dos figuras políticas completamente antagónicas. Aquí no es tan crucial, ¿no? Ese encuentro con esa figura, y yo diría que hay hasta una suerte de dulzura masculina entre la figura del hijo y la del padre a lo largo de distintos cuentos. ¿Qué tú dirías sobre eso? Por un lado, es un asunto personal, ¿no? La figura de mi papá, muy marcada para mí, ¿no? Tal vez el libro es una forma de reconciliarme con él. Por un lado, y por otro lado, se destaca la figura de la mujer como una figura que tiene que asumir el rol que no quiso asumir el padre. Y yo creo que, digamos, hacer las paces con mi papá también es hacer las paces con el país. Y un poco eso es lo que yo creo que se representa en el texto, y sí hay unas masculinidades ahí dadas, ¿no? Con el asunto del béisbol, que son los elementos que yo comparto con mi papá, donde nos llamamos cada vez que hay juego de béisbol, que el béisbol marca el asunto masculino, pero a la misma vez hay una especie de recriminación por un lado, y por otro lado evitar la recriminación. Así que digamos que, como digo ahorita, es una forma de acercarme a esa figura sin resentimiento alguno. Y en el caso tuyo, Francisco, esta itinerancia y esta figura del nomadismo como el personaje que le da sentido a la narrativa, y el hecho de que tú ahora vives en Filadelfia, que acabas de, vamos a decir, por lo menos temporalmente, marcharte de Puerto Rico como el lugar
por donde por tantos años habías estado. ¿En qué medida la novela se puede entender como una meditación en torno a qué es la ciudadanía, qué es la ciudadanía para un puertorriqueño, qué es lo nacional en el caso nuestro, qué ha sucedido con toda esta crisis tan dislocadora, y cómo tú recoges eso por un lado literaria pero también por otro lado biográficamente. Creo que las preguntas son muchas preguntas, una pregunta bien cargada, y creo que la pregunta te la debe contestar Eduardo Lalo, que es el experto en ese tipo de, ¿verdad?, de elaboración. Pero me voy a centrar en lo de la ciudad, en lo de, digamos, habitar el país, o digamos, asumir una ciudadanía, ¿no? Cómo es estar en un país, cómo es habitarlo. Y en mi caso, y está vinculado obviamente biográficamente, ya ves que sigo escribiendo sobre el tema Sigue, ¿no? Y es que siempre he estado incómodo. Nunca ha habido comodidad, nunca ha habido esa sensación de estabilidad. Por ende, para mí la ciudadanía, o el estar en Puerto Rico, el ser puertorriqueño, también es un gusto adquirido. Y entonces, y nunca haber vivido una forma de estabilidad que te permite establecer los afectos con un lugar, pues como estaba indicándose en el texto que leí, si siempre has sido nómada, pues daba igual marchar al extranjero, ¿no? Digamos que sería como la asunción plena de esa condición nómada, y ya no tiene que estar circunscrito a Puerto Rico ni a ningún lugar, ¿no? Así que da igual si me hubiera ido a Filadelfia, si me hubiera ido a Marruecos, si me hubiera ido a Buenos Aires, ¿entiendes? Esa es mi manera de verlo. Y claro, el tema desde la troupe, pero incluso también en La Belleza Bruta, tiene que ver con una sensación de estar desubicado. Son personajes que siempre de una manera u otra están incómodos, y asumen el nomadismo, porque el nomadismo también tiene su consuelo, ¿no? Puede ser una forma un poco, tiene un elemento trágico, pero tiene su consuelo, y es la posibilidad de imaginar el futuro, ¿no? Estás pensando que hay otra estación más, te puedes mover. La pesadilla sería quedar acorralado, quedar arrinconado y no tener ni siquiera esa salida. Sí, de hecho en el texto la idea misma de la casa se transforma en la imagen de la carpa. Claro. Ya no hay casa, lo que hay son carpas. Yo pensé mucho en los techos azules de plástico, ¿no? Sí. Que ahora cualquiera que viaje a Puerto Rico se enfrenta con que desde la toma aérea, ¿no? Según el avión va aterrizando, uno ve al principio los primeros meses eran miles y miles de carpas. Y hice como esa transposición entre las carpas de los techos, las casas, y la carpa ahora ya como una imagen mucho más decidida de lo que se ha convertido la estabilidad de la casa. Sí, lo que dice que la realidad termina un poco mimetizando la ficción, ¿no? Porque la troupe Samsonite es un texto que se publicó antes que viniera el huracán María, que es el contexto de que estamos hablando, ¿no? Sí, en ambos casos. Y el tema entonces de la precariedad
pues que está muy presente ahí, se hace muy notable en Puerto Rico. Digamos que se visibiliza más, ¿no? No es que no ha estado, siempre ha estado. Es que de momento el huracán pues lo volvió más dramático, más visible. Y en el caso de los cuentos de Leviatán Mon Amour, me llama mucho la atención, bueno, primero el tono. Tú te iniciaste con una novela de corte alemán, muy literaria, muy al estilo de Milan Kundera, que recordaba mucho la literatura según Thomas Mann, ¿no? Muy de estudiante formado en literatura comparada en la Universidad de Puerto Rico, y estos cuentos son cuentos donde el narrador prácticamente te está respirando en la cara, ¿no? A mí me asombró mucho el cambio tan repentino y tan dramático en términos de la increíble cercanía entre la voz del narrador y la cara del lector, ¿no? Un lector que no se tiene que figurar porque el narrador lo asume como su vecino más inmediato, como su prójimo más cercano, ¿no? Y me llamó mucho la atención en este cambio de procedimiento tan interesante y tan agradable para mí en tu transformación literaria, la precisión con la que todo se mira. Pensé que lo estabas mirando, el narrador estaba montándolo todo desde un automóvil. De hecho, es como si uno estuviese caminando por el Boulevard Central de Levittown, y yo conozco toda esa área, es muy familiar a mí, y los edificios están descritos uno al lado del otro en una secuencia prácticamente fotográfica. El cambio vino por el periódico. El periódico me abrió la oportunidad de tener que escribir comentarios acerca del país en 320 palabras. No menos de 300, es decir, no menos de 300 hasta 320. Ese ejercicio hecho por mucho tiempo me sirvió para limpiar toda esa prosa, para evitar el comentario directo, también para aprender a mirar. Y obviamente, ¿verdad? Pues, el asunto de cómo se manejan los objetos, las epifanías. No voy a negar mi influencia de la cuentística norteamericana, que me atravesó, mi libro está muy atravesado por ese realismo sucio, tal vez calveriano, pero también de Richard Ford y otros escritores que me marcaron, ¿no? Por Hemingway, por supuesto. Y quise manejar esa mirada también desde el punto de vista técnico. No voy a negar que hay mucho Chekhov en la precisión, pensar bien los objetos. Tal vez, bueno, me viene a la cabeza algo que leí en un libro de mi hijo que decía que los tiburones solamente ven cosas brillantes y solamente se acercan a su presa si detectan, más allá del olfato de la sangre, en términos de visión, son miopes. Y apenas se tienen que acercar al objeto, y lo brillante es lo que llama la atención, aparte de, ¿verdad?, del instinto y un poco, pues, ese asunto de respirar en la cara tiene que ver con eso. Claro, hay otro asunto de que cuando yo montaba el libro tenía una preocupación particular de no juzgar a mis personajes, y entonces todos los organicé, eran más cuentos, eran 8 cuentos, y quise que todos fueran en primera persona precisamente para evitar el asunto de juzgar a mis personajes, porque tenía una preocupación con acercarme a Levittown como lugar, porque no quería juzgar la situación de mis personajes, porque era muy parecida a la mía a la misma vez y también muy distinta. Así que a la hora de acercarme a esa construcción así bastante de cerca, el procedimiento fue ese, ¿no? Muy preocupado por eso.
y más que nada por el asunto técnico, no lo puedo negar, no puedo negar el elemento técnico, ¿no? Yo hice un repaso de cómo otros escritores se acercaban a sus personajes y me fijaba mucho en los detalles. Claro, eso tiene que ver también con mi formación como artista, ¿no? Por mi papá, ¿no? Que hay que cuidar los detalles, y entonces por ahí lo fui trabajando. Bien, vamos a abrir el círculo para ustedes. Comente. ¿Sí? ¿Fernanda? Sí. Mil gracias por los textos y es un lujo tenerlos acá. Por ahí es antipático pedirles que funcionen como portavoz de una literatura nacional o generacional, pero parece que algunas razones vinculadas particularmente con la situación de Puerto Rico que generan curiosidad respecto al país. Hubo un estatus político ambiguo, el mercado chico, la falta de distribución de libros afuera, así que fuera de los autores que están por encima del tip del iceberg, que son algunos de los que ya se nombraron, Rodrigo Juliá o Rosario Ferré o Luis Rafael Sánchez o Luis Otoniel Rosa, algunos de los que publicaban afuera. Para un lector latinoamericano promedio es difícil llegar a la literatura puertorriqueña, así que me interesaría particularmente que pudieran conversar con nosotros en términos de con qué otras literaturas de habla castellana tienen diálogo, y el tema puesto sobre la mesa de invisibilidad y el tema de la literatura frente a la precariedad, frente a un suceso socioeconómico y en este caso meteorológico, ecológico grave. También me trae la pregunta respecto de otras literaturas que han sido, en las que un hecho similar ha funcionado como disparador. El periodo especial en Cuba ha sido un buen ejemplo respecto a una literatura muy potente que surge de una reflexión sobre esa cuestión. En Argentina algo parecido, la crisis del 2001, Corralito, Corralón, desastre social, ha generado también una literatura potente a partir de esa situación de fragmentación, disgregación social. Así que esta es un poquín pregunta, por ahí contestarla individualmente, por ahí contestarla un poco haciendo de portavoz generacional, pero me interesa particularmente esta idea de diálogo con otras literaturas. En el caso de Cézanne ya tiraste un poquito de fragmentariamente cómo está constituida tu biblioteca, y en alguna cosita Francisco también, pero bueno, es un poquín excusa para charlar sobre cómo se dialoga con la literatura de otros países, en especial de América Latina. La pregunta es sobre si la literatura española también tiene alguna influencia, el contemporáneo tiene alguna influencia o pasa por otra avenida. Pues mi respuesta va a ser probablemente demasiado simple. Yo leo, bueno, yo creo que le comentaba a Cézanne antes de venir para acá, que habitualmente uno lee lo que le da la gana y uno escribe lo que puede, ¿no? Yo creo que eso es como una variación de algo dicho por Borges y por tanto más. Pues en mi caso también he leído lo que he podido, ¿no? Porque vengo de un trasfondo muy precario en términos de bibliotecas, por ejemplo. Yo estoy ahora en Filadelfia y me siento como un niño en un parque temático, simplemente porque está la biblioteca, el sistema de biblioteca de Filadelfia. Y puedo tomar todos los libros que me da la gana, y en cantidades como nunca, ¿no? Porque de otra manera es hacer la biblioteca comprando libros, y eso pues no siempre ha podido ser así. Mi experiencia también ha sido de mucho agradecimiento por la generosidad de amistades cuyas bibliotecas se convirtieron en bibliotecas públicas también. Entonces pues les tomaba prestado un libro, lo leía y después lo devolvía así como si fuera un niño escucha, ¿no? Y entonces cuando se construye así una biblioteca, o digamos la biblioteca mental, ¿no?, del escritor, pues se vuelve la experiencia literaria o la biografía del lector se hace más trastemporal, es decir, y mucho más inclusiva, menos pendiente de esas diferenciaciones nacionales o por idioma o ese tipo, ¿verdad?, o las traducciones que la mayoría de lo que podemos leer.
Así que yo no puedo hablar, o sea, te puedo decirle de autores en español que me gustan y qué sé yo, o sea, para mí, no sé, puedo hablar de Borges, puedo hablar de Bolaño, puedo hablar de, qué sé yo, algún libro que descubrí la semana pasada, ¿no? Juan Carlos Bonetti me parece un escritor extraordinario, eso sabes, el manejo del idioma, ¿no? Es un gustazo. Y así puedo ir diciéndote algunos, pero de igual forma te puedo hablar de otros escritores, ¿no? Mismo de Puerto Rico, como, qué sé yo, escritores polacos, o un escritor ruso, o alguien en Brasil. Y entonces pues es todo muy disgregado, ¿no? Que por un lado te da la experiencia volvemos aquí a la precariedad, te da la libertad del desenfado, o sea, tú lees lo que te da la gana. Entonces cómo tú organizas eso, cuando esa diferenciación la hacía ¿cómo se llama este escritor peruano? Que escribió prosas apátridas, Ribeiro, ¿no? Ribeiro hablaba de la diferencia entre lo que era un hombre culto, ¿no? Vamos a quitarle el hombre, digamos la persona culta. Pues es algo que ya yo había leído, digamos, en Schopenhauer, ¿no? De preferiría tener una biblioteca pequeña, ¿no? Porque, y bien organizada. Esa es la manera que lo dice Schopenhauer. La manera como le dice Ribeiro es que eso que tú leas, tú lo organices, ¿no? y establezca los vínculos. Eso es leer. Leer es vincular. Por lo tanto, los títulos que sean, los autores que sean, pues es algo coyuntural, ¿no? Quizá a mí me llega Joyce a través de otro escritor, ¿no? O me llega un ejemplo aquí presente, me llega la experimentación extrema de Virginia Woolf a través de Amela el Tigre, ¿no? No tuve que visitar a Virginia Woolf porque vine acá. No es lo mismo, no es haciendo un paralelismo exacto, pero como lector tengo esa libertad. También yo no estoy dentro del mundo de la academia, que no se me exige, ¿no? Esa ha sido mi experiencia. No sé si te estoy contestando. Si me preguntas a alguien en particular, te puedo decir, quizás no lo he leído y te lo voy a confesar si no lo he leído. Si lo he leído, pues hablamos de ello, ¿no? Pero, dale. En mi caso, me llamó la atención el asunto de lo nacional y lo local, las situaciones, como mencionamos en la pregunta o tu comentario. En el caso de Puerto Rico, el diálogo con otras literaturas es bien particular. A nosotros nos llega tal vez los grandes títulos, llegan grandes títulos latinoamericanos, ¿no? Lo que estamos acostumbrados, y luego nos enteramos que entre los propios latinoamericanos unos no se leen tanto a otros porque no salen. Digamos que Random House publica, Random House de Argentina no publica lo mismo que publica en México. Así que la visión que tenemos nosotros de los textos latinoamericanos tiene que ver con los que más venden y llega de acá. Aparte de eso, está en las bibliotecas, está lo que llega por las librerías en el país, que cada vez son menos, y por supuesto, pues lamentablemente, ¿verdad? Pues hay que decirlo, ¿no? Lo que llega, lo que uno pide por medio de Amazon, ¿no? Porque hay cosas que no llegan. Por ejemplo, yo me entero de cuentistas porque leí la reseña en El País que se hizo la reseña de tal libro, pero no me enteré de otro que en una entrevista ese mismo escritor menciona. Así que digamos que para poder llegar a ciertos libros latinoamericanos, uno tiene que escudriñar tal vez el mainstream en el que salen los libros. Así que el diálogo es constante, ¿no? Uno llega a lo que uno ve en las librerías, llega a lo que uno puede ver tal vez por internet, las reseñas, pero hay que buscar más allá, pues porque tenemos el mismo problema que tal vez tienen
algunos escritores latinoamericanos que no se leen entre ellos, precisamente por la distribución de los libros. Y en Puerto Rico, pues digamos que la distribución de los libros es también precario, ¿no? A pesar de eso, uno tiene, pues, como dijo Francisco, grandes amigos, gente que trae libros de afuera, y así estamos en contacto. No sé si contesto, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, muchísimas gracias. ¿Sabes qué? Al escucharlos, tanto en las lecturas como en la conversación con Rubén sobre la precariedad, escuchaba a la vez ciertos modos de abordar la precariedad misma del artista y del escritor, ¿no? En los relatos que leyeron hoy. Y esto, bueno, entre otras cosas, tiene que ver con el colapso de ciertos modos de autorización de la cultura en Puerto Rico, ¿no? Sí, somos autores de clase media, baja o baja. Bien baja. Exacto. Pero, el origen, lo que quiero decirte es el origen. No, pero eso es un fenómeno real. Es un fenómeno real. Bueno, en Puerto Rico. Pero a la misma vez ustedes son de los escritores tal vez más activos e importantes en Puerto Rico. Entonces, pareciera que hay dentro de la misma crisis de estos mecanismos culturales históricos de autorización de la literatura, un cambio profundo, ¿no? Incluso en términos de la proliferación de nuevas formas de escritura y de literatura en los últimos años, ¿no? Entonces, ¿cómo ven la vida de la literatura? También a raíz, por ejemplo, de la crisis de la universidad, ¿no? La crisis, la vida material del libro, ¿no? De Puerto Rico. Bueno, yo lo que he visto en el contexto particular de Puerto Rico en los últimos tiempos me parece fenomenal. O sea, yo creo que la crisis ha sido, si vamos a hablar en términos de crisis, primero yo creo que la crisis se extiende mucho más allá del huracán María, ¿no? Y entonces creo que pero digamos que llegado a la época post-mariana en Puerto Rico, nada, lo que sale a relucir es una época muy fecunda creativamente. O sea, están saliendo textos muy interesantes. A mí me interesa todo lo que viene después de mí y que es bien diferente a mí. Me parece esto bien excitante, eso que está ocurriendo, sobre todo lo que me reta a tener que aprender a leer de nuevo fuera de los parámetros ya acostumbrados, o digamos ese contrato de expectativas que uno tiene con cierta literatura llamada puertorriqueña. Así que por lo menos de mi parte yo lo veo más allá de toda la precariedad, la circulación de los libros, ese fenómeno de mercado que no es privativo de Puerto Rico, esto es a nivel mundial, y una trivialización también de todos esos mercados, pero en términos de la producción y de lo que se está haciendo, no solamente en la literatura, en el arte en general en Puerto Rico, yo creo que la precariedad ha sido una especie de fulcro, algo que ha detonado una creatividad extraordinaria. Y veremos, según pase el tiempo y ganemos perspectivas, cómo eso se cristaliza, ¿no? Y podemos mirarlo ya con una cierta distancia y decir qué estaba ocurriendo, qué ocurrió y cómo se le llamará, ¿verdad? Literatura de la crisis o qué sé yo, de la segunda década del siglo XXI, no sé, pero es interesante. La atención sobre todas las cosas en el país, la proliferación de libros de poesía y pequeñas editoriales. Los libros de poesía se venden muy bien. Tal vez es el género que menos se vende en otros negocios, ¿no?
pero en Puerto Rico se vende muy bien la poesía y se están haciendo cosas maravillosas en poesía, pequeñas editoriales bien pequeñas, ¿no? Tiradas de apenas 100 y vuelven y se tiran. Eso a mí me llamó mucho la atención y he aprendido muchísimo, y muy buenos poetas escribiendo en Puerto Rico. Sí, con el asunto de la precariedad, pues yo no sé hasta dónde tirar la línea, ¿no? Si es que la precariedad me formó o ya estaba conmigo, ¿no? Pero sí hay un asunto de no tener claro, desde mi perspectiva, no tengo claro un futuro. Sin embargo, mis padres sí me habían dicho cuál era el futuro, ¿no? Estudia en la universidad, esfuérzate que vas a conseguir un trabajo. Pues bueno, no conseguí uno, conseguí 2 y 3, porque uno no da. Y entonces, pues digamos, dentro de la universidad... Tenía buen sentido del humor tu padre, ¿eh? Sí. En el sentido de la Universidad de Puerto Rico, lugar en donde estoy fascinado por estar dando clases ahí, pero las condiciones son difíciles. Sin embargo, mis estudiantes quieren seguir leyendo, quieren seguir estudiando, vienen leídos a la clase, buscan las formas para conseguir los textos. Eso a mí me llamó la atención y me llenó mucho de energía. Hace poco tuve un estudiante que había sido ciego y aprendió a leer hacía 1 o 2 años atrás, y tuvimos una gran conversación. Y escribía muy bien, es decir, su letra, a pesar de que había aprendido a ver hace poco y a leer hace poco y a escribir hace poco, me pareció genial. ¿Y qué haces ahí, no? Eso me llenó de energía. No quiere decir que antes no la había, no quiere decir que digamos que la pobreza estaba escondida y que digamos que el huracán la sacó a flote, ¿no? Yo siempre la vi, y siempre estuvo conmigo, pero fue los elementos materiales necesarios para que mi padre pintara, para que mi madre hiciera su trabajo de trabajadora social. Así que digamos que tiene que ver un poco también con la crianza, ¿no? Frente al fracaso que implica ante mi generación, yo no sé si llamarle generación, ¿verdad? Pero la gente que de mi edad, que sentimos ese fracaso de que no tenemos futuro, pues digamos, mi edad particular es cómo yo me acerco a eso frente a mis hijos. ¿Qué les digo? ¿Cómo ironizo y a la misma vez no me convierto en una víctima de lo precario, ¿no? ¿Cómo evito la pena? ¿Cómo establezco ese balance entre una cosa y otra? Y yo creo que el ejercicio literario ha estado ahí precisamente para eso. Muchísimas gracias a todos, gracias Francisco, gracias Cezanne. Ahora vamos a pasar a un vinito.